Oye, Bárbara, ustedes desde el Observatorio contra el Acoso Callejero han enfrentado un proceso súper interesante, ¿no? Desde una primera reacción de muchos en plan bullying a través de las redes sociales, como cómo están preocupadas de esta discusión tan poco relevante, hasta una validación en el Parlamento por parte de líderes en distintos ámbitos, y donde incluso eso lo podemos vincular hoy con temas mucho más delicados, pero que tienen directa relación, como por ejemplo las tasas de femicidios, que es increíble cómo los números se siguen abultando año a año y vemos que no hay un parelé desde ningún punto de vista, ¿no? Sí. Yo creo que también algo que ha sucedido es que normalmente se entiende la violencia contra las mujeres, la violencia de género, como en sus facetas aisladas. Sin embargo, la violencia de género es una cuestión estructural, o sea, está en toda la sociedad y tiene además diversas manifestaciones, una más graves que la otra. Bueno, claramente el femicidio es la más grave de todas, pero es un continuo de violencia. Así como desde el acoso callejero y hasta el femicidio. Y yo no comenzaría con el acoso callejero, o sea, la violencia, o sea, conocemos hoy día formas de violencia como la violencia obstétrica, que es una cuestión que ha existido siempre, sin embargo hoy día se evidencia, o sea, pasan más bien por una visibilización de la violencia, o sea, evidenciar algo que, como bien conversábamos antes, son viejas luchas que hoy día se retoman o se levantan con una nueva caracterización, pero no significa que nunca haya habido acoso, por ejemplo, en los espacios públicos, que de hecho hay hasta fotos, registros. Entonces, la violencia tiene todas estas manifestaciones y no las posibilidades. ¿Cuáles son esos primeros registros, esas primeras fotografías? ¿De cuándo datan? La verdad, yo no soy historiadora, pero he visto, me han mostrado fotos donde aparece una mujer caminando en la calle, una foto blanco y negro, sepia, y una mujer caminando y 30 hombres, todos mirándola, no sé, dándose el sombrero, haciendo gestos, en el fondo siguiéndola o acosándola, y yo digo, bueno, esto siempre ha existido, o sea, la violencia de género no es que nosotros hayamos descubierto que el acoso callejero, no, existe una nueva violencia, no, esto siempre ha existido. Hoy día la vemos, la ponemos en la mesa y decimos, esto es parte de un continuo y una lleva a la otra y están todas entrelazadas. O sea, piensa cómo la violencia en la publicidad, en los medios de comunicación, cuál es el rol que juegan los medios de comunicación ahí. Nosotros normalmente hemos tenido que enfrentarnos mucho a los medios de comunicación porque fueron los primeros en hacernos ese bullying que tú dices. Fueron los primeros en denostar nuestra causa, en decir que éramos unas locas, que estábamos en contra de los piropos, que éramos feminazis y todo. Es una cantidad de descalificativos impresionante. Claro, me acuerdo. Y bueno, y hasta el día de hoy, o sea, ¿cómo te van a meter preso por piropear a una chica guapa en la calle? O el tratamiento que tiene la prensa respecto a la violencia contra las mujeres, por ejemplo, mujer, la descuartizaron, le hicieron anticucho. O se murió por amor, o los celos la mataron, los celos, el abstracto de los celos, una emoción de ira la mató. No, un hombre la mató. Polémicas portadas de La Cuarta. Sí, y los medios de comunicación reproducen las lógicas también, que después justifican la violencia. Por ejemplo, con la publicidad sexista, o sea, el acoso en los espacios públicos está muy relacionado con ese tipo de violencia también. La publicidad sexista es claramente un atentado a los derechos humanos de la mujer en su faceta de consumidora, de la mujer en su faceta de ciudadana. Y bueno, como no lo vemos, dicen, bueno, pero la publicidad, ¿cómo te vas a meter ahí? No tiene nada que ver, es otra lógica. Pero piensa, todo el consumo está pensado en que la mujer es consumidora de la mayoría de los productos que se venden en el mercado, y además la mujer es un producto más, o sea, la utilizo como objeto de consumo, la utilizo como sujeto de consumo, la utilizo como consumo además, porque me compro la cerveza y me llevo a la mujer en bikini, como... Bueno, y eso es violento, pero los hombres o la mayoría de la sociedad no lo ha pensado así, o si lo piensa así, no le importa. ¿Qué pasa con la publicidad de WOM? ¿Qué pasa con la diversidad sexual? O sea, claramente está todo relacionado. No podemos abordar la violencia de forma aislada. Y eso es algo que nosotras, desde el observatorio, también nos han dicho como, bueno, pero el femicidio, ¿por qué el acoso y no el femicidio? No, el femicidio también. O sea, entendamos que la violencia de género es una cuestión mucho más compleja que estas diversas manifestaciones. Y perdón, yo creo que el error ha sido justamente también nuevamente dicotomizar y jerarquizar luchas políticas que están dando las mujeres, ¿no?
porque yo creo que el acoso callejero es una lucha muy válida y eso no tiene nada que ver, no es esta o la otra, claro. No es el acoso callejero o el femicidio, o sea, exacto. Es el acoso callejero, basta de femicidio, no más machismo, ¿me entiendes? O sea, nosotros no estamos generando un grupo de mujeres que abogue solo por una causa, sino que por una multiplicidad de calidad de vida, donde las mujeres no sean agredidas, ¿no? Entonces yo creo que en términos como políticos creo que es muy bueno que se le ponga nombre a algo que no se tenía nombre, porque cuando se le pone nombre adquiere visibilización política, y yo creo que eso ha sido un acierto para poder mencionar, nombrar, poner en la palestra, poner en el debate. Eso pasa con la figura del femicidio, ¿no? Yo me pregunto, claro. Históricamente, la discusión del femicidio cuando no llevaba ese nombre, ¿fue una bandera de lucha por alguien? ¿Fue materia de discusión en su minuto? Porque me imagino que hombres que matan a sus parejas ha estado presente en la historia de Chile siempre. Mira, nunca fue una causa, o sea, hay registros, digamos, porque en los archivos judiciales se encuentran causas, te fijas, de hijos que reclaman porque un hombre mató a su mamá o qué sé yo, pero que esto fuera una causa, yo creo que no. Pero esto se hace muy poco, Es que yo creo que eso tiene que ver con que ahora que se conceptualiza, permite eso problematizarlo. Claro. Porque antes forma parte así como el homicidio, el femicidio es el asesinato en realidad, pero ahora que ya tiene un concepto, te permite pensar que eso no tiene por qué ser así. O sea, esa cifra, ese número, ese nombre no aparecía año a año. Este año no existía. Hay una gringa que se llama Diane Russell que acuña el concepto, ¿no? Y lo acuña en inglés, y ese concepto en inglés, en la traducción en castellano, pierde porque es femicide, ¿no? Entonces, y es efectivamente que te matan por ser mujer. Sí, te matan. Y aquí no es que mataron a una mujer, porque no es un atropello, ¿no? Y ahí hay una mexicana que a mí me gusta mucho, ¿no? Que se llama Marcela Lagarde, que acuña el concepto de feminicidio. Feminicidio, para decir, te matan por ser... Pues, sí, no femicidio. No, feminicidio, no, yo le digo así. Claro, justamente para darle la potencia... Femicidio. Es que en Gringolandia es femicidio. Y aquí es feminicidio, justamente para ponerle la fuerza política de decir, a ti te están matando por ser mujer y por haber salido de un canon. Y bueno, México tiene la historia por Ciudad de Juárez o Guatemala, ¿no? O Perú, bueno, o toda América Latina, ¿no? Porque ahí sí que los números, joder, ¿no? Se disparan. Pero entonces lo que creo yo es que las luchas políticas de las mujeres también es otorgarle un espacio y un lugar nominal. Si no tienen ese nombre, es difícil que nosotros podamos hacer una lucha común. Entonces, el acoso callejero instala un nombre político para dar una batalla, ¿no? El acoso en las universidades, el acoso que es una batalla y también es una reflexión. Porque, claro, porque si no lo nombras, lo que tú le dices que eso, pero cómo no se puede ser un piropo, pero es que todas las cosas tienen pero cómo no, esto de lo que tú decías, ¿no? De la violencia obstetricia, obstétrica. Evidentemente no son cosas, no son costumbres, porque son cosas que están instaladas, son naturalizadas. Sí, claro, son costumbres que se acarrean de siglos, desde hace siglos. Pero uno puede hacer una reflexión. Y también, como decíamos antes, hay cosas que habíamos ganado que perdimos. Hay cosas que teníamos y que eran positivas y que las perdimos en la misma lucha, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que hubo un momento que las mujeres, cuando accedieron al mundo del trabajo, que estaban disponibles a no tomar ni pedían ni pre ni postnatal ni nada para poder seguir trabajando. Oye, dame un segundo, tenemos que hacer el último corte de la noche. Seguimos hablando del rol de la mujer en la historia de Chile. Esto es Cultura Verdadera.